Cada día, Raúl Mendoza levantaba muros para otros. Bajo el sol inclemente, su espalda cargaba el peso de ladrillos ajenos. Su sudor se mezclaba con el cemento que daría forma a los sueños de familias desconocidas. Pero al final de la jornada, entre el polvo y el cansancio, una verdad lo golpeaba con más fuerza que cualquier martillo. No tenía ni un solo ladrillo propio. Sus manos, expertas en construir, se sentían vacías. Su mirada, a menudo, se perdía en un lote baldío junto a la obra, un espacio silencioso que parecía burlarse de su esfuerzo diario. Veía casas terminadas, luces encendiéndose en ventanas nuevas, pero su propio hogar era un eco de alquiler, una cuenta pendiente al final de cada mes. El sol se ponía, tiñendo de naranja los edificios que él había ayudado a erigir, mientras su sombra se alargaba, solitaria, sobre el camino de vuelta a una vida que sentía prestada. El peso de los días se acumulaba, no en sus músculos, sino en su alma, con la pregunta silenciosa de si alguna vez construiría algo verdaderamente suyo. Un mediodía, el calor era asfixiante. Durante el descanso, a la sombra de una pared a medio construir, su compañero Efraín, un hombre mayor de manos curtidas y sonrisa fácil, sacó su viejo teléfono. Mientras comían, le mostró a Raúl una simple calculadora. ¿Has pensado cuánto gastas al mes en la renta, compadre?, le preguntó. Raúl se encogió de hombros. Era un número que prefería no mirar. Efraín tecleó algo y le pasó el celular. «Mira», dijo, «si guardas 25 pesos al día, solo 25, al final del año es una buena lana. En 10 años es más de lo que cuesta un terrenito por aquí». Raúl miró los números en la pantalla. Una sonrisa incrédula se dibujó en su rostro cansado. 25 pesos. Parecía una broma. Era menos de lo que gastaba en un refresco y unas galletas. Parecía insignificante, un grano de arena en el desierto de sus necesidades. Pero esa noche, en el silencio de su casa, la idea de Efraín regresó. Por primera vez en mucho tiempo, Raúl no solo pensó en el gasto del día siguiente, sino que hizo cuentas, sumó, restó y multiplicó. Y con una claridad que lo estremeció, se dio cuenta de que su renta, pagada mes a mes durante años, valía una casa, la casa que nunca había tenido. Esa misma noche, la revelación no lo dejó dormir. Se levantó de la cama, caminó descalzo por el piso frío de la cocina y encendió la única bombilla que bañaba la pequeña estancia en una luz amarilla y cálida. No se trataba de un plan grandioso, ni de una estrategia financiera compleja. Era algo más visceral, una necesidad de aferrarse a una esperanza tangible. Buscó en un cajón y encontró un sobre viejo, manchado y arrugado por el tiempo. Con un lápiz gastado, escribió en él 2 palabras que cambiarían su destino: 1% diario. No sabía exactamente cuánto era el 1% de su jornal variable, pero entendió el concepto. Una pequeña parte, solo para él, solo para el futuro. Abrió su cartera y sacó un billete de 20 pesos. Lo dobló con un cuidado casi ceremonial, como si fuera una promesa sagrada. El sonido del papel al doblarse y deslizarse dentro del sobre resonó en el silencio de la cocina. No sabía si iba a servir de algo, la duda era una sombra pesada. Pero en ese instante, mientras sellaba el sobre, sintió algo que no había sentido en años: la posibilidad. Necesitaba creer que podía cambiar su propia historia, un billete a la vez. Los primeros meses fueron una batalla silenciosa. Cada amanecer traía consigo la rutina. El sonido de la alarma, el café rápido, la mezcla, el sudor bajo el sol. Y cada atardecer, el ritual de guardar esa pequeña cantidad. A veces eran 20 pesos, a veces 30. El sobre, escondido en un viejo ropero, se sentía a la vez como un ancla y una carga.
Las tentaciones aparecían a diario, disfrazadas de necesidades urgentes. Un día, su esposa Laura, con la mirada preocupada, le dijo que se había acabado el gas. El dinero para el mes ya estaba contado. Raúl sintió el impulso inmediato de abrir el sobre. Era la solución fácil, la salida rápida. Sus manos rozaron el escondite, su mente debatía, pero se detuvo. Miró a Laura y le dijo: «Veré cómo lo resuelvo». Salió, buscó un trabajo extra ese fin de semana y compró el gas. El sobre permaneció intacto. Fue en ese momento que entendió la verdadera lección. No se trata solo del dinero, se dijo a sí mismo mientras volvía a casa, exhausto pero firme. Se trata de aprender a no rendirse ante uno mismo. Cada vez que decía no a una pequeña tentación, estaba construyendo algo más fuerte que un muro: la disciplina. El tiempo pasaba y el sobre, aunque se sentía más pesado, no representaba una fortuna. El progreso era invisible a los ojos de los demás. Era un secreto guardado entre él, su esposa y las 4 paredes de su ropero. Una noche, meses después, Raúl sacó todos los billetes y monedas. Los contó sobre la pequeña mesa de la cocina. Laura se sentó a su lado, observando en silencio. La cantidad no era impresionante, pero sus ojos brillaban de una manera distinta. Con ese pequeño capital, decidieron unirse a una tanda con vecinos de confianza, un sistema de ahorro comunitario basado en la palabra y el honor. Pasaron las semanas y una tarde llegó su turno. Recibieron 5,000 pesos juntos. Raúl los extendió sobre la mesa, alisando cada billete con sus manos ásperas. Había un orgullo silencioso en su mirada. No era mucho dinero en el gran esquema de las cosas, pero era suyo. Cada peso representaba un amanecer de esfuerzo, una tentación vencida, una promesa cumplida. Y por primera vez en su vida sintió que eso, lo poco que era suyo, bastaba. Era la semilla de la que brotaría todo lo demás. Con el dinero de la tanda y sus ahorros continuos, el sueño empezó a tomar una forma concreta. Una tarde de domingo, Raúl y Laura caminaron hasta aquel lote de tierra seca que él había mirado tantas veces desde la obra. El sol de la tarde bañaba el terreno polvoriento en una luz dorada. Un vendedor les mostró los papeles, explicando los límites y las condiciones. No era un lugar espectacular, era solo tierra, hierba seca y unas cuantas piedras. Pero para ellos era el lugar más hermoso del mundo. Mientras firmaban los documentos, con un bolígrafo que temblaba ligeramente en la mano de Raúl, una luz cálida pareció envolverlos. No había celebración ruidosa, solo una profunda y serena emoción compartida en una mirada. Comprendió en ese instante que el primer ladrillo de su casa no estaba hecho de cemento ni de arcilla. No se compraría en una ferretería. El primer ladrillo de su futuro hogar fue una decisión, tomada meses atrás en una cocina solitaria, con un sobre viejo y un billete de 20 pesos. Ese pedazo de tierra era la prueba física de que la constancia podía mover el mundo, o al menos su pequeño rincón en él. Los años siguientes fueron de trabajo aún más duro, pero ahora con un propósito claro. Ladrillo a ladrillo, su casa comenzó a levantarse en el terreno que antes era solo un sueño. Y un día, mientras enseñaba a su hijo mayor, un niño de ojos curiosos, a mezclar un poco de cemento, Raúl decidió que la lección más importante no estaba en las paredes que construían, sino en el hábito que las había hecho posibles. Sacó de su bolsillo un sobre nuevo y limpio. «Mira», le dijo a su hijo, entregándole una moneda. «Guarda 10 pesos de lo que te doy para la escuela. No los toques, solo guárdalos». El niño lo miró con la misma sonrisa incrédula que Raúl había tenido años atrás al ver la calculadora de Efraín. Pero obedeció. Con sus pequeñas manos metió la moneda en el sobre. Raúl observó la escena y una profunda certeza lo invadió.
El 1% no construye solo casas de ladrillo y cemento. El 1% construye carácter. Estaba heredando a su hijo no una fortuna, sino la herramienta para construir la suya propia. La disciplina, la paciencia y la fe en el poder de los pequeños comienzos. El sol se pone, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Raúl Mendoza, ahora un hombre con canas en las sienes, está sentado en el porche de su casa terminada. Sostiene una taza de café caliente entre sus manos, que ahora muestran las cicatrices del tiempo y el trabajo. Su mirada es serena, contemplando el horizonte desde un lugar que es suyo. La brisa del atardecer susurra entre las paredes que él mismo levantó. Con un gesto tranquilo, saca de su bolsillo un sobre nuevo. Con el mismo lápiz de siempre, escribe unas palabras: para lo que viene. La llama de la constancia no se ha apagado. Simplemente ilumina nuevos caminos. Se ha dado cuenta de una verdad fundamental que ha guiado su vida. Un peso por sí solo no cambia nada. Es solo una moneda, un trozo de metal sin poder, pero un día más un peso y luego otro día y otro peso. Esa suma de pequeños actos, repetidos con fe inquebrantable, no solo construye una casa, cambia toda una vida.